Ya sabéis que la abducción típica es alguien que supuestamente es llevado a bordo de un ovni. Estas experiencias habitualmente son nocturnas, se dan sobre todo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana a nivel internacional, a nivel España un poco más tarde. Pues ya sabéis que, digo, España global, sí. Es que no hay una hora de diferencia como en Canarias, no, hay un par de horas por lo menos. Porque aquí amamos la buena vida, cosa que con esta pandemia nos están quitando. No, lo digo en serio, O sea, os lo digo en serio. Porque nosotros se acuestan prontito, pero nosotros aprovechamos el día hasta el final. Entonces, más o menos en ese horario es cuando se dan. Interesante porque Jacques Vallée, alguien, la máxima figura de la ufología, alguien que espero ya, aunque estoy haciendo de spoiler para Robin, espero que esté. Solo es una de las grandes figuras que ya habíamos contactado y que se habían mostrado interesados en venir, pero ante esto son más mayorcitos que yo y han dicho, pues, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Eso es algo que les enseñé yo, una sabiduría andaluza pura. Entonces, ¿qué ocurre? Que Vallée ya determinó hace muchísimo tiempo que la mayoría de los encuentros cercanos se daban en horario nocturno y en las zonas más despobladas. Este es sentido común. Si tienen que hacer una intervención es donde les vea la menos gente y a la hora que les vea la menos gente posible. Entonces, gente que está ahí al lado, en el campo, cerca de su casa, cuidado, hay un tipo de categoría, hay varias categorías que no me voy a dedicar a analizar porque para otra conferencia quedará, vi que era demasiado largo, me enrollé y dije, imposible, es una conferencia pues por lo menos de 7 u 8 horas la que quiero dar, así que no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? El análisis de todo lo que se puede analizar paso por paso de la abducción. Aquí voy a lo global. La cuestión es que hay una categoría que solo tiempo después de lo que vamos a ver cuando se habló de ella, empezó a hacerse pública, que eran los visitantes de dormitorio. El que tú estabas en tu casa y te sacaban. Vamos a abordarla luego porque es especialmente interesante. Tenemos aquí eso. ¿Ves? La señora que está durmiendo y supuestamente la sacan, empiezan a ver la mayoría de escribir a una serie de entidades extrañas, cabezones, etcétera, que luego les llevan al interior de algo, no ven que son ovnis, donde les someten a todo tipo de exámenes y de manipulaciones. Muchas de esas manipulaciones sexuales o genéticas. Todo esto, ¿cómo comienza? Comienza realmente, hay casos anteriores, pero casos anteriores que llegaban solo a unos pocos ufolocos, como yo, Javier no, porque no había nacido. Entonces, año 57, Antonio Villas Boas, que tiene un encuentro extraño, le llevan a una nave y ahí aparece una señorita desnuda y ocurre lo que tenía que ocurrir, o lo que querían ellos que ocurriera. Entonces, hay ese tipo de casos, otros en los que gente de Colombia y de otros lugares les intentan secuestrar, pero no existe el fenómeno como tal. Ahora sí voy a acabar de una vez con esta alarma. No existe hasta que se empieza a hablar del viaje interrumpido, porque es el título que se le da a un libro que se escribe primero un gran reportaje en la revista Life, que era la revista más leída en Estados Unidos en aquel entonces, sobre la experiencia que tiene este matrimonio mixto americano. Hombre, la historia tenía su aquel como para interesar a la sociedad americana. Recordemos que eran aquellos tiempos, aquellos años del fuego, del Ar de Mississippi, de la población negra americana poniéndose de pie, una mujer negra sentándose donde solo estaba permitido en un autobús sentarse a los blancos y diciendo, yo soy un ser humano también y tengo derecho, de represión, o sea, es en aquel momento, año 61, no, se publica El viaje interrumpido. Javier, corrígeme porque yo lo digo, es año 63, John Fuller,
66. Ah, es verdad que es después del incidente en Exeter, que es el libro anterior de Fuller, sí. Entonces, se publica en el año 66, pero antes, en el 65, publican el artículo en Life. Entonces, fijaros, ya que ha ocurrido, ya han ejecutado sumariamente a Kennedy y preparan las ejecuciones sumarias de Martin Luther King y de Robert Kennedy en el año 67. O sea, es en ese periodo. Así que tiene su interés que esta mujer que trabaja para organizaciones sociales precisamente que van, que intentan, digamos, cerrar la brecha entre blancos y negros, se casa con este hombre que es un trabajador común, trabaja en cuestión manual, y están haciendo un tardío viaje de novios. Tardío porque se habían casado ya mayorcitos, y segundo porque después de casarse, cuando tuvieron tiempo, se fueron a Canadá, están volviendo y de repente, en síntesis, recuerdan a ver una luz, se bajan del coche y ven algo parecido a eso, solo parecido, está mal esa imagen, más o menos. Y de repente, luego lo que ven, vuelven a su casa y dicen, si hemos llegado 3 horas más tarde de lo que teníamos que haber llegado, ¿qué ha pasado? Empiezan a tener sueños, pesadillas, etcétera. Empiezan a averiguar, oye, vamos aquí, vamos allá, dan muchos pasos hasta que finalmente les recomiendan un psiquiatra que es hipnólogo y les somete a una regresión hipnótica. Y ahí recuerdan toda una experiencia, que han sido conducidos a bordo del OVNI, que han sido sometidos, sobre todo ella, a toda una serie de experimentos que tienen que ver con la reproducción, con la genética, etcétera. Y esa historia apasiona no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Yo recuerdo que cuando me dejaban ver la tele, que era poco, había solo un canal entonces, ver al profesor Miravitlles, que de profesor tenía lo mismo que yo, porque era como yo, un publicitario, entonces, que hacía Misterios sin resolver, entre otros programas. Y dedicó un programa a esto y era el No va más. Así que fue un impacto mundial. Ahora, ahí la gente no se volvió muy loca todavía. ¿Por qué? Porque vale, se habla en programas minoritarios y libros. No, muy poca gente lee libros. Hay que esperar al año, corrígeme Javier si me equivoco, 75, cuando se publica la película basada en esto, que es The UFO Incident. 75, ¿no? Vale, le pregunto, es que antes la enciclopedia era yo, ahora es Javier. Le he transferido esa pesada carga. Entonces, la cuestión es que hay UFO Incident, el incidente OVNI, la gente empieza a hablar y empiezan a aparecer casos y casos y casos. Investigadores americanos, solo para Javier, Ted Blecher y otros, tenían un estudio y dicen que de repente los casos que tenían de abducción hasta el año 75, que eran 50, de repente en 3 años se multiplican, no recuerdo si por 4 o por 10, o sea, brutal. Pero empieza a haber oleadas extrañas. Ya había habido una antes que no había sido estudiada, el 73, donde hay casos famosos como Pascagoula, etcétera. No me voy a enrollar hablando de los casitos, porque en otra ocasión hablaremos de los casitos solo analizando cosas que tienen en común y cosas que tienen diferentes, y tratando de aprender algo sobre todo eso.